Estoy en comunicación con el exministro Hernán Garrido Leca. Hernán, muchas gracias, Ok. muy gentil como siempre por aceptar la entrevista. La próxima semana son las elecciones Encantado. en el Mucho gusto estar Perú. nuevamente contigo. ¿Qué nos puedes decir de la posición del APRA? Porque en primera vuelta hubo bastante polémica, hubo algunos que apoyaron a Renovación Popular, a López Aliaga, otros que decían que no había que ir a votar. ¿Cómo es el posicionamiento del partido frente a esta segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo? Bueno, la posición oficial del partido ha sido ha sido comunicada tanto por la Comisión Política como por el secretario general del partido es votar por la democracia. Y votar por la democracia en este caso, no abstenerse, no votar en blanco, sino votar por Keiko Fujimori. Porque para nosotros representa la posibilidad de la continuidad democrática y una sociedad, la posibilidad de construir una sociedad de pan con libertad. La otra opción es una opción totalitaria que hemos combatido durante casi 100 años y que tenemos claro que sería retroceder y llevar al Perú al caos. Sin embargo, también te quiero decir que hay probablemente un sector muy pequeño de militantes que no están siguiendo esta directiva, pero es absolutamente marginal y Pero están también hay que apoyando a entenderlo, Pedro Castillo. Yo te porque diría el que debe ser el Fujimorismo sirvió a 1% o los menos. apristas. Hay que entender la posición de estos compañeros. El Fujimorismo también se enfrentó al APRA. Mira, por supuesto, y yo estuve en las calles, a mí me cerraron un programa de radio, me cerraron un programa de televisión, incluso llevaron una tanqueta al canal ese día. Y yo he sido una víctima de persecución durante la dictadura de Fujimori. Pero número uno, ese era el padre. Número dos, el APRA ha entendido el rol que juega en la historia del Perú. A nosotros, General Odría nos persiguió y luego hicimos una alianza electoral con él. No es que no tengamos las ideas claras, al revés, las tenemos tan claras que cuando se trata de la democracia somos capaces de dejar eh, cualquier rencilla en el pasado e incluso perdonar. Y creo que en ese caso estamos muy claros en qué es lo que hay que hacer. Incluso hay que analizar la obra de Víctor Raúl Aya de la Torre, que él condenaba al comunismo. El APRA es antimarxista. Bueno, uno de los pilares de la construcción del pensamiento de Víctor Raúl Aya de la Torre es el pensamiento marxista, ¿no? El marxismo, y después el marxismo-leninismo, pero también es el anarcosindicalismo, el relativismo de Einstein, y hay una serie de fuentes y el propio desarrollo que hace Aya de la Torre con el concepto fundamental de su obra, que es el concepto de espacio-tiempo histórico. Y en relación al marxismo-leninismo, él dice, para el marxismo-leninismo, el imperialismo es la última etapa del capitalismo. Para nosotros en América Latina, que somos los receptores del imperialismo, Es la y primera. somos una sociedad precapitalista, éramos en ese momento, a principios del siglo pasado, el imperialismo es la primera etapa del capitalismo. Y yo creo que esa es la brillantez de Aya de la Torre. Ahora, en un comienzo, la plataforma política del APRA era en contra del imperialismo yanqui, pero luego Víctor Raúl viajó a la Unión Soviética, vio con sus propios ojos, regresó y tomó una posición y dijo que eso era el social imperialismo soviético. Y ahí fue cuando se acuñó la frase ni con Washington ni con Moscú, y que yo en una versión más moderna he propuesto decir ni con Washington, ni con Moscú, ni con Beijing. De Pero es alguna claro, manera, el como decía enemigo a muerte, Mariátegui, ni Roma casi ni Moscú literalmente, peruanicemos el Perú. Es un pensamiento nacional, pensamiento de Aya de la Torre. bueno, el pensamiento de la Torre yo creo que sigue vigente en todos sus aspectos y hay que aplicarle el aprismo al aprismo. Es decir, eh, este concepto de espacio-tiempo histórico nos debe llevar a contrastar la plataforma política del APRA y brindar
una nueva visión para el país. Es decir, el Frente Único de Clases sigue siendo en oposición a la lucha de clases que hablan los marxistas, los comunistas. Nosotros hablamos de un Frente Único de Clases, que hoy día se transforma en un frente que incluye trabajadores manuales e intelectuales y los mal llamados informales incluso, que nosotros preferimos llamar el sector normal de la economía, que representa alrededor del 70% de la generación de empleo en el Perú, de la PEA. Entonces, todos estos son cosas que nosotros tenemos que ir incorporando y que creemos que serán materia del relanzamiento del APRA y que va a mantener una posición siempre fiscalizadora, crítica respecto al gobierno de Keiko Fujimori, que esperamos sea el gobierno que asuma el 28 de julio de este año. La última Y pregunta, con haremos el lo tema posible del porque fortalecimiento del partido es cierto que y la reconstrucción del partido, ¿qué papel tienen que jugar las figuras históricas que hay dentro del APRA, los que tuvieron la suerte de ser discípulos de Aya de la Torre, como Carlos Rivas Dávila, José Luis Pérez Sánchez Cerro, entre otros? Bueno, creo que tenemos que escucharlos. El APRA es una continuidad histórica en permanente transformación debido a este concepto que te digo de espacio-tiempo histórico. Los escucharemos y haremos nuevos planteamientos. Yo creo que el APRA tiene claro hoy que esa república de pan con libertad de la que nos hablaba Víctor Raúl Aya de la Torre exige que no toleremos ningún tipo de tiranía política ni ningún tipo de tiranía económica. El Perú hoy, lamentablemente, tiene varios sectores con una estructura oligopólica que hacen abuso de posición de dominio. En el sector financiero eso es evidente. El sistema de pensiones requiere una reingeniería total, no su desaparición. Nosotros creemos que hay que mantenerlo, pero hace falta revisar su funcionamiento, las reglas de juego, buscar más competitividad. Y creemos que hace falta una serie de reformas adicionales, en particular para tratar de brindar oportunidades para todos, a la pequeña y la microempresa, de competir en un mercado verdaderamente libre y no en un mercado donde haya empresarios mercantilistas acostumbrados a ganar dinero en base a prebendas del Estado. Esas son las cosas que tenemos que corregir y esas son las cosas que nos diferencia creemos nosotros, de Fuerza Popular y los partidos de derecha en el Perú. Nuestra propuesta es una propuesta de izquierda democrática, una propuesta de transformación de pan con libertad. Es decir, creemos en la necesidad, por ejemplo, de atacar directamente a la pobreza extrema. Eh, Lamentablemente, después de haber reducido durante prácticamente 20 años seguidos la pobreza, y en el gobierno del APRA 22 puntos, hemos tenido un retroceso y muchos peruanos que pertenecían a esta clase media vulnerable han retrocedido y vuelven a ser pobres hoy. Y lo mismo ha sucedido con la pobreza extrema. Nosotros creemos en una economía de mercado, en donde en base a inversión y se genera empleo y en base a la generación de empleo, los peruanos pueden salir de la pobreza y han salido de hecho de la pobreza. Pero la pobreza extrema es un fenómeno metamercado, está más allá de mercado y el Estado es la única solución para resolver el problema de esos trabajadores, del campo sobre todo. El Perú tiene alrededor de 650.000 personas que viven a más de 4.000 metros de altura, donde las oportunidades son muy pocas. Tenemos 96.000 centros poblados y alrededor de 81.000 de ellos tienen menos de 150 habitantes. Ponerle agua y desagüe o electrificar este 3% de hogares, que son 240.000 hogares que no tienen acceso a la red eléctrica, es caro. Por ejemplo, en el caso de agua y desagüe, ponerle agua y desagüe a un pueblo de menos de 150 habitantes vale entre 4 y 10 veces lo que cuesta ponerle a uno de 2.000 habitantes. Eso requiere una solución con un paquete tecnológico distinto, y es la obligación del Estado resolverlo. Nosotros hemos planteado el plan New Handshake, que significa nosotros con todos incluidos, con el interlocutor incluido,
que es una palabra quechua que significa se diferencia de ñuhaiku. Es ñujanchik y ñuhaiku. Son dos nosotros que hay en quechua. En uno, en ñujanchik, incluye al interlocutor y en ñuhaiku lo excluye. Nosotros creemos en construir una república inclusiva, empezando por ese más de 1 millón de peruanos que están en pobreza extrema, la gran mayoría concentrados en centros poblados, 81.000 centros poblados de menos de 150 habitantes. Esa es la primera tarea del Estado. Muchísimas gracias, Hernán. Que viva el Perú. Que viva el Perú.